Gloria a Dios ante un pueblo que sabe alabar su santo y bendito nombre. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Amén. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos. Amén, aleluya. Por ahí puede estar diciendo la gente, amén, pues ¿qué hacen aquellos aleluyas, aquellos cristianos allá en aquella iglesia de Chijolito? Amén, aleluya. Si el camino está bien feo, si el clima está como para ver Netflix, amén, aleluya. Si está para aventarnos un chocolatito con un panecito, amén, aleluya. Pero lo que ellos no saben, amén, es que aquí hay un pueblo agradecido con nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos? Aleluya. Si ustedes están agradecidos, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo estoy agradecido con Dios. Amén. Mi hermano, este año Dios nos ha permitido, amén, trabajar en las campañas, aleluya, evangelizar las calles, amén. Somos una iglesia chiquita pero montonera, amén. Nos gusta echarle un montón al diablo, amén, aleluya, gloria a Dios. Y recordarle que el tiempo se acaba y que mi Cristo ya viene. Y como mi Cristo ya viene, amén, aleluya, yo quiero que las almas se salven, amén, aleluya. Queremos que las almas se sanen, pero queremos que se cumpla en cada uno de nosotros el milagro más grande, amén. ¿Cuál es el milagro más grande, Pastor Romero? La salvación, amén, aleluya. ¿Cuántos han recibido ese milagro? Amén, aleluya. Y en este año Dios nos ha permitido, amén, aleluya, hacer campañas. Yo doy gracias a Dios por la vida del Pastor Enoch, amén, su familia, el Pastor Romero, su familia, amén, nuestros hermanos de Tlaxcalita, amén, nuestros hermanos de la Piloto, amén. No sé si hay de la Michoacán, amén. Todos los lugares donde hemos estado anunciando que Cristo ya viene, amén, aleluya. Porque mi hermano, me gozaba yo el jueves, amén, que decía el predicador que no somos diferentes iglesias, amén. Somos una sola iglesia, amén. Dios viene, yo creo que Dios viene pronto, amén. Y Dios va a venir por una sola iglesia, amén, limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos están listos? Amén. Por eso nos unimos, amén. Aleluya, por eso nos unimos para decirle al perdido: ¡hey! Cristo te ama. Amén, por eso estamos aquí en este lugar, amén. Y mi hermano, aleluya, fíjese que en este tiempo, a mitad de año, amén, aleluya, después de un arduo trabajo en campañas, amén, aleluya, me vi un poco enfermo, amén, aleluya. A veces el diablo se enoja, amén. Y mi hermano, no quiero ser muy explícito, pero comencé a tener sangrados, amén. Comencé a tener dolores muy fuertes, amén. Y mi hermano me hacía estudios y todo estaba bien, amén, aleluya. Todo estaba en orden, amén. Hasta que me empecé a hacer más estudios y más estudios, amén, mi hermano. Y no sé cuántos sepan por ahí poquito de medicina, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero las cifras normales de hemoglobina en una persona, en un hombre, son de 12 a 15. Yo llegué a 3, hermano, a 3 de hemoglobina, amén. Yo no sé cómo estaba, aleluya, parado, amén, aleluya. No sé cómo estaba en pie, pero bueno, sí lo sé. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia que nos seguía, amén, aleluya. Y me vi muy enfermo, mi hermano, me vi en cama, aleluya. Dejé de trabajar. Pero en todo momento Dios estuvo conmigo, amén. Y yo me acuerdo que hubo una campaña, amén, aleluya. Permítame tantito, a ver si le puedo subir un poquito aquí. Hubo una campaña, Pastor Romero, ¿en qué fecha fue la campaña de Guayalejo? En octubre. Y mi hermano, en esta campaña, amén, yo me gozaba grandemente, amén. El Señor habló a nuestros corazones, amén. ¿Quién vive? Denle la gloria a Dios porque Él vive, hermano. Aleluya, Cristo vive, amén. Y sabe,
sentir el Espíritu Santo. Yo le decía al Señor, Señor, sáname. Sáname, Señor. Me acuerdo que el pastor Romero se acercó a mí y me dijo, me gozo en cómo el Espíritu Santo te tocó. Y mi hermano, lo que nadie sabe es que el Espíritu Santo me decía, es que esto es necesario. Es necesario que esto pase. Este proceso es necesario. Y yo le decía al Señor, Señor, solo demuéstrame que tú estás conmigo. Solo hazme saber que tú estás conmigo. Y mi hermano, se vino todo este proceso, yo sin ni un solo peso, mi hermano, pero Dios estaba en control en todo. Dios suplió, amén. Dios movió corazones. Y mi hermano, todo el procedimiento pudo darse de la mejor manera, amén, aleluya. Pero venía una recuperación un tanto difícil, amén. Hasta me arrepentía yo de la operación. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Dame fuerzas. Y mi hermano, y venía a la iglesia, mi hermano, con dolor, amén, aleluya. Tal vez consangrado. De repente a veces no queremos ir a la iglesia porque nos duele la garganta, nos duele la cabeza, amén, aleluya. Y yo decía, Señor, dame las fuerzas, demuéstrame que tú estás conmigo. Y mi hermano, en medio de todo, pudimos ver la misericordia de Dios. Yo le decía al Señor, yo voy a estar aquí, yo no voy a bajar tu bandera, yo voy a seguir anunciando que tú estás conmigo, amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero demuéstrame que tú estás conmigo, amén. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, amén, aleluya. El Señor nos permite en este diciembre, amén, 3 años de casados, amén. Gloria a Dios. Algunos de ustedes conocen, amén, aleluya, nuestras vidas, amén. Está aquí el pastor Romero, la pastora Rosy. Ellos pertenecen o pertenecieron, ¿verdad?, al magisterio, amén. Ellos son maestros. Mi esposa me platica que ella tenía ganas de que el pastor Romero estuviera en su ceremonia de graduación. Pero antes de que ella se graduara, el pastor Romero se jubiló, se cambió de escuela, ¿no? Algo así pasó, amén. Y no pudo estar en su graduación, pero ¿qué cree? Que el pastor Romero fue el que nos casó. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y mi hermano, qué bendición. Y mi hermano, no piense que soy chiflado. Bueno, sí soy chiflado, pero sí Dios me tiene. Amén. Pero yo le decía al Señor, contesta nuestras oraciones. Y mi hermano, quiero dar testimonio porque tal vez hay alguien que esté batallando. Y quiero decirle que mi Dios es grande. Fuimos al médico, mi hermano, y en el vientre de mi esposa encontraron puros quistes. Y se venía un tratamiento costoso, mi hermano, y acá su servidor sin poder trabajar. Y le dije a mi esposa, vamos a echarle ganas. Pero se vino todo esto de la operación, mi hermano, y ya no pudimos costear. Esto era muy pesado, era muy costoso. El Señor, el médico nos dijo que no se podía, que había que tener un tratamiento. Pero el Señor hoy nos demuestra que Él es más grande y más poderoso que cualquier cosa. Hoy estamos celebrando 3 meses y 1 semana de embarazo de mi esposa. Si la medicina te dice que no, el médico de médicos puede hacer un milagro en tu vida. Mi hermano, a Dios la honra y la gloria en todo. Amén, aleluya. Porque Dios te suple, Dios está contigo, Dios está al pendiente. Amén, aleluya. Y se lo queríamos compartir, amén, en este culto de acción de gracias, porque hoy estamos dando gracias a Dios por todo, amén. Dios es fiel. Dios les bendiga, hermanos. Nos gozamos en la presencia del Señor más que nada. Por
esta bendición que Él nos permite tener, porque sí fue un proceso difícil, tanto de salud, tanto económico, y puedo ver la mano de Dios moviéndose en mi vida, en la vida de nosotros, en cómo Dios nos demuestra su amor cada día. Amén. No podemos dudar del amor de Dios, mi hermano, de su fidelidad, de sus misericordias, porque Él nos las demuestra cada día con sus promesas y con sus milagros. Amén. Y hoy nos gozamos, hermanos, porque por esta bendición que Él nos permite tener, y sabemos que Él nos va a guardar en todo momento. Amén. Hoy no dudamos de su amor, de su fidelidad, y sabemos que en todo Dios va a estar con nosotros. Amén. Dios los bendiga. Denle ese aplauso fuerte al Señor, amén, en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Por ahí hemos preparado, la iglesia ha preparado un refrigerio, amén, para ahorita que salgamos. Pero eso viene a segundo plano, porque hoy vamos a alimentarnos, amén, de una palabra del Señor. ¿Cuántos tienen tiempo, amén, para la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? Amén. Cristo vive y reina por siempre. Su sangre tiene poder. Amén. Aleluya. Quiero invitarlo, mi hermano, a 1 Samuel, capítulo 15. Cristo vive, amén. Aleluya, Dios es fiel. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Quiero que me acompañe a leer, mi hermano. Póngase de pie en esta hora. Quiero que me acompañe a leer el versículo 17. De ahí nos vamos a pasar al 22 y terminamos en el 23. Pero vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Nos brincamos al 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Quiero pedirle al pastor Romero que sea orando por la palabra del Señor. Vamos a orar todos juntos, amén. Amantísimo Dios de los cielos, aquí estamos delante de su divina presencia, Señor, contentos, agradecidos, felices, Padre, porque sabemos que usted está aquí, Señor. Hágase cargo, tome el control, abra nuestra mente, Señor, que podamos entender cuál es el propósito por lo cual está escrita esta palabra. Use a su siervo, úselo poderosamente, Señor, que Él pueda darse cuenta que no está solo, que usted lo respalda a diestra y a siniestra, Señor, que usted va como poderoso gigante. En sus manos está puesta su iglesia, su pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano, y puede tomar su asiento. Aleluya. Tome su asiento en esta hora, amén, aleluya.
Gloria a Dios, Él vive y reina por siempre. Amén. Tome su asiento, pero mi hermano, mantenga su boca alabando al Señor. Amén. Porque mientras usted alaba al Señor, amén, grandes cosas suceden. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y mi hermano, quiero platicarle rápidamente en esta hora de una historia que cuando yo lo leía me atrapó. Amén, aleluya. Me intrigó esta historia. Amén. Quiero hablarles sobre dos personajes. Amén. Sobre Saúl y David. Ambos, mi hermano, fueron reyes. Amén, aleluya. Y mi hermano, esta es una historia, mi hermano, que si usted la busca en la Biblia, que si usted la lee completita, amén, aleluya, puede sentirse atraído, atrapado, amén, entretenido en esta historia. A veces, mi hermano, nos encontramos aburridos ahí en casa, nos encontramos que no sabemos nada que hacer y decimos, amén, voy a prenderla ahí en la tele a ver qué hay. Y vemos por ahí La Rosa de Lupita, como dice el proverbio, y otros programas por ahí, amén, aleluya. Mi hermano, pero si usted quiere conocer historias buenas, abra su Biblia, mi hermano. Ahí va a encontrar historias muy buenas, amén. Y quiero compartirle, amén, que en el libro de Samuel, en el capítulo 8, nos habla que Israel pide un rey. Recordemos que dice la Biblia que antes, aleluya, el pueblo era juzgado por jueces, amén, aleluya. Y el pueblo de Israel, los ancianos, vienen a Ramá, donde se encontraba, aleluya, el profeta Samuel. Y le dicen a Samuel, voy a parafrasear un poco la Biblia, le dicen: Samuel, queremos un rey. Aleluya, subieron hasta donde se encontraba Samuel, amén, aleluya. Y aleluya, y esto dice la palabra del Señor, que no agradó mucho a Samuel ni a Jehová. Jehová dijo: es que no solamente te desechan a ti, me están desechando a mí también. Porque el pueblo era regido, era juzgado por jueces. Y aquellos dijeron: ya no queremos jueces, ahora queremos un rey. Y el Señor les dijo: ok, está bien, está muy bien, pero diles lo que les va a pasar si tienen un rey. Amén. Y Samuel vino y les dijo: ¿saben qué? A todas las tribus, si ustedes tienen un rey, el rey va a tomar a sus hijos y los va a poner en los carros de guerra, los va a poner en el ejército. El rey va a tomar a sus hijas y las va a poner en la cocina, las va a poner al servicio del rey, las va a poner decía en la Biblia, a amasar. El rey va a tomar de su ganado, el rey va a tomar de sus tierras. Aparte, se le tiene que dar un impuesto al rey. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? No le hace, como quiera queremos rey. Amén. Y el Señor le dijo a Samuel: ok, bueno, sí, si eso quieren, está bien. En el capítulo 10, 9 y 10, la Biblia nos habla, nos dice que Jehová le dijo al profeta Samuel, amén, que él iba a conocer, amén, aleluya, a un varón, el cual iba a ser elegido como rey. ¿Cuántos saben cómo se llamaba este varón? ¿Cómo se llamaba? Saúl, amén. Y nos habla de un joven que era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Y la Biblia dice que era de la casa más pequeña. Y este joven se encontraba, amén, dice el capítulo 9, aleluya, se encontraba buscando unas asnas, unas burritas, amén. Y dice que este joven vino donde estaba el profeta Samuel para que le ayudara a saber dónde estaba. Y el Señor le dijo: este es el rey, quiero que lo unjas. Y la Biblia dice, mi hermano, que Saúl era alto. La palabra dice, mi hermano, aleluya, que sus hombros sobrepasaban a los de su tribu, amén, aleluya. Yo me imagino que aquel varón, que Saúl, mi hermano, estaba galanazo, amén, aleluya, que estaba alto, que estaba cuadrado, amén, que estaba fuertotote, amén, aleluya. Y el Señor le dice: úngelo porque él va a ser rey, amén, aleluya.
el Señor le dice en el versículo 16 y 17 que Él va a hacer, amén, aleluya. Y así lo hace el profeta Samuel, lo unge, amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre él y fue mudado en otro hombre y comenzó a profetizar, amén, aleluya. Y el Espíritu del Señor vino sobre la vida de Saúl, amén, aleluya. Y se llenó de valor, se llenó del poder de Dios, amén, aleluya. Mi hermano, el joven Saúl, amén, se encontraba buscando unas burritas, amén. Pero Dios tenía algo especial para él. Dile al que está ahí a tu lado, deja de andar buscando burras. El Señor tiene algo para ti, amén, aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, aunque era de la tribu de Benjamín, mi hermano, la palabra dice, amén, aleluya, que eran cuidadores de burritas, amén. Esto nos quiere decir que pues no eran de la nobleza, amén. Y aún así fue escogido como rey, amén, aleluya. Y esa fue la elección del rey Saúl, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver, amén, aleluya, cómo el Señor, amén, aleluya, elige a David. Acompáñeme por ahí, mi hermano. A 1 Samuel 16. ¿Sabe? Saúl fue elegido como rey. Saúl creció en reino, amén. Saúl venció a los filisteos. Saúl vence a Amalek, pero hace algo en contra del Señor, desobedece la palabra del Señor y por tanto es desechado. Entonces el Señor viene a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Saúl ya no. Y ahora vamos a hablar un poco sobre David. 1 Samuel 16:1, amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Amén, aleluya. Y la palabra del Señor nos dice ahí en 1 Samuel 16, amén, que el Señor, aleluya, vino a Samuel y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que vayas ahí con Isaí, porque de él me he provisto un rey. Ya deja de llorar por Saúl. Saúl me desobedeció. Hace rato mi hermana Adela decía que por ahí había personas que se apartaban del camino de Dios. Y dijo, y todos sabemos lo que nos pasa cuando nos apartamos de Dios. Mi hermano Daniel presentó una obra, amén, y decía, cuando nos apartamos de Dios, eso es lo que nos puede pasar, amén. Y Saúl se apartó de Dios, por lo cuanto Dios lo desechó, amén. Y amén, aleluya. Jehová le dice a Samuel: ves ahí con Isaí, porque de su casa yo me he provisto un rey. Y dice que llegó a aquella casa y empezaron a salir sus hijos. Y dice la palabra del Señor que empezaron a salir y pasó el primero, y aquel hombre ya tenía listo el cuerno para ungirlo, porque tal vez los vio grandes, los vio fuertes como Saúl. Pero Jehová le dijo: no mires su parecer, porque eso yo lo desecho. Amén, aleluya. En el versículo 7 dice: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. A lo que nosotros nos llama la atención, mi hermano, lo que a nuestra carne le gusta, Jehová lo desecha. Amén. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y dice la palabra del Señor que pasó uno y Jehová le dijo: no. Y pasó otro y no.
Pasó otro, no. Pasaron los 7 y Jehová le dijo: ninguno de estos es. Y estaba ahí aquel viejito Isaí y le dice: oye, pues no te queda otro hijo por ahí. ¿No tendrás otro hijo? Ah, sí, cierto. Sí, tengo el menor, pero pues anda ya cuidando las chivitas, las borreguitas, las ovejas. Y Samuel le dijo: pues tráetelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga. Vete por David. Y cuando llegó David, mi hermano, dice la palabra del Señor que David estaba guapo también. Dice que era rubio, dice la palabra del Señor. Dice que era hermoso de ojos. Amén, aleluya. Y el Señor le dice: este es. Samuel unge a David de en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Y viene un tiempo de preparación para que él sea rey. Ahí es cuando comienza, aleluya, cuando derrota a Goliat, amén, cuando le toca el arpa para David, para Saúl, amén, aleluya. Viene un tiempo en el que él se prepara para rey, hasta que él es rey, amén. Y dice la palabra del Señor que reinaba, gobernaba, mi hermano, pero él también tuvo un momento de fallas, amén. Ambos fueron reyes, amén. Dice la palabra del Señor que el rey David pues se trajo el arca, aleluya, venció a los filisteos, amén, aleluya. Pero mi hermano, ambos eran humanos. Por ahí nos ve la gente que hacemos algo y luego dicen: ¿y eso qué? Es cristiano. Por ahí nomás respiramos ¿y eso qué es, hermano? ¿Y eso que van allá con el pastor Homero, con el pastor Enoch? ¿Eso que van allá, Chijolito? Mi hermano, dice la palabra que ambos fallaron, amén. Aleluya. Y así fue como el Señor los eligió a los dos, amén. Pero ¿quieres saber cómo fallaron? ¿Quieres saber cómo fallaron estos hombres? Vamos a ver, reprendemos el espíritu de chisme, pero vamos a ver, amén. Acompáñenme a 1 Samuel 15, 10. Amén, aleluya. 15, versículo 10. Si ya no lo alcanza a ver, no se preocupe. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por las mañanas, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, o sea, donde se adoraba a Dios, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y de repente se escuchó: ve. Aleluya. Entonces Samuel dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Amén. Y mi hermano, a Saúl se le fue dada una tarea: que destruyese al pueblo de Amalec. Si usted es de esos hermanos que les encanta leer la Biblia, que les gusta la historia, usted recordará quién es Amalec. La Biblia nos habla en Deuteronomio y en Éxodo sobre Amalec. Amalec, cuando el pueblo de Israel salía de Israel, Amalec los atacó. Dice la palabra que los atacó por la espalda, a los más débiles de la retaguardia, amén. Y esto fue una ofensa muy grande para el Señor. Y el Señor le dijo a su pueblo que
que iban a tener una guerra de generación en generación con Amalek, amén, y que lo tenían que destruir. Y tiempo después, cuando Saúl ya es rey elegido por el Señor, le dice: ves y destruye a Amalek. Y la palabra del Señor dice que Saúl destruyó a Amalek y destruyó todo. Pero de repente Saúl y su gente vio unas vaconas bien gordas y unas borregotas, y dijo: estas vacas dan un buen queso, y con estas borregas a lo mejor podemos hacer una buena barbacoa. Y luego vieron al rey. La palabra del Señor dice que el rey se llamaba Agag, amén, y vamos a llevárnoslo también. Y cuando llegó Samuel, aleluya, ahí donde estaba Saúl, de repente escuchó, amén, primero llegó y vio que en el lugar donde se adoraba a Dios, en el lugar donde se clamaba al Señor, donde debía estar la presencia del Señor, amén, con un celo santo, ¿qué cree que estaba ahí? La estatua de un monumento a Saúl, amén. ¿Se imagina llegar usted a una iglesia y que en vez del lugar santísimo esté la estatua de alguno de nosotros? Amén. Dice la palabra del Señor que se dio la vuelta, que no estuvo ahí, amén. Y llegó al lugar donde estaba Saúl y empezó a escuchar aquello y le dijo: pues ¿qué es estas vacas? ¿Qué son estas borregas? Y Saúl le dijo: es que me convencieron de traérmelas porque pues valían la pena. Amén. Y es cuando Samuel le dice a Saúl, aleluya, ¿se complace Jehová de esto? Obedecer es mejor, porque ellos se excusaron en decir: es que no las traímos para ofrecérselas a Jehová. Puso excusas. Si quieres, cierra tus ojos y dile al que está a tu lado: deja de poner excusas, mejor obedece a Dios. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, amén. La palabra del Señor dice que también ahí estaba el rey Agag, amén. Ahí estaba entre las ovejas. Y sabe algo triste, que Jehová ya había desechado a Saúl por su desobediencia, mi hermano. Por eso es importante que usted y yo obedezcamos al Señor. Por eso es importante, mi hermano, que usted y yo prestemos atención a lo que nos dice la Biblia. No vaya a ser que seamos desechados de la mano del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que Saúl le dijo: pues vamos a adorar a Dios. Pero la palabra del Señor, si usted pone atención ahí al capítulo 16, le dice: vamos para que me honres delante de los ancianos. A Saúl ya no le importaba adorar a Dios. A Saúl le importaba que el pueblo viera que tenía la aprobación de Dios. Amén. Samuel se quiere ir de aquel lugar y dice la palabra del Señor que él lo toma por el manto y el manto se rompe, se rasga. Y Samuel le dice: así como este manto ha sido rasgado, así tú has sido rasgado en la presencia de Dios. ¿Y dónde está Agag? Y dice que toma la espada del rey Saúl, y dice la palabra del Señor que lo hace pedazos, y le dice: eso es lo que debiste haber hecho. Oiga, qué tremendo. Y así es desechado el rey Saúl. Amén. Pero ¿qué pasó con David? Sí, dice la palabra del Señor que David era una persona conforme al corazón del Señor. Amén. Dios dice, amén, aleluya: ya no lloren a Saúl. Yo me he provisto de un rey, que es el rey David. Amén. En 2 de Samuel, acompáñenme a 2 de Samuel 12. A su nombre. ¿Quién vive?
Dios. Mi hermano, vamos a leerlo. Jehová, desde el versículo 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, mi hermano, dice la palabra del Señor, que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Amén. David reinó. David venció a los filisteos. Amén. Pero dice el mundo, amén, un dicho, que la ociosidad, aleluya, ¿qué dice? ¿Qué dice ese dicho? ¿Alguien se lo sabe? Que la ociosidad es la raíz de los males, algo así más o menos dice, amén. Y dice que era tiempo de guerra en aquel lugar. Y David dijo: no, yo no voy a la guerra esta vez. Amén. Y nos relata la Biblia en 2 de Samuel 11 que David se quedó en Jerusalén y que caminaba por el balcón, y que por ese balcón, amén, miró una mujer que era hermosa, se llamaba Betsabé, y la observó mientras se bañaba. Amén. Y dice la palabra del Señor, sin meternos en tantos detalles, que la tomó. Amén. Y esta mujer tenía un esposo que se llamaba Urías. Y el rey David hizo todo lo posible para que esta persona muriera. Lo puso al frente de la batalla, donde la batalla se ponía más buena. Hizo que los demás se alejaran de él. Y así murió. Y así como Jehová mandó a Samuel a amonestar a Saúl, Jehová manda esta vez al profeta Natán. Y lo confronta y le dice: había un rico que tenía muchas borreguitas, muchas ovejitas, pero había uno que nomás tenía una y se la robó. Dice la palabra del Señor que David se encendió y le dijo: pero ¿cómo? ¡Que lo maten! Y Natán le dijo: es que eres tú, David. Dice la palabra del Señor, aleluya, que David se encerró, que David ayunó, que David se arrastró, que David se humilló ante la presencia del Señor. ¿Cuántos conocen el Salmo 51? Acompáñenme por ahí al Salmo 51, amén. Cuando David le pasa esto, mi hermano, él compone el Salmo 51, amén. ¿Lo tiene? Y me encanta cómo dice, amén, aleluya. He aquí en maldad, el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. ¿Qué hizo Saúl, mi hermano? Saúl puso excusas. Saúl dijo: el pueblo. ¿Qué
hizo David? David se humilló, amén, delante de la presencia del Señor. Mi hermano, Proverbios 28:13, amén, nos habla de aquel que confiesa su pecado y se aparta. ¿Qué dice que le pasa a esta persona? Alcanza misericordia. Amén, aleluya. Y esto fue lo que pasó con David. David se aparta de ese pecado, amén, y alcanza la misericordia del Señor, amén. Pero Saúl no, Saúl se enaltece. La palabra del Señor, mi hermano, dice que él se levantó una estatua ahí donde se oraba al Señor. Más adelante, mi hermano, dice la palabra del Señor que como Saúl dijo, pues si Jehová ya no está conmigo, pues ahora yo me voy a ir a Endor. Fíjese qué tremendo. Saúl había sacado a los adivinos, a los mediums del pueblo, los había desterrado. Y ahora el mismo Saúl que los desterró va al lugar donde los aventó para buscar el consejo de una bruja, la famosa bruja de Endor. Amén. Y mi hermano, él hizo una falsa oración al Señor. Aparte, aleluya, buscó este consejo de la bruja. Amén, aleluya. Qué tremendo es cuando desobedecemos la palabra del Señor. Qué tremendo es cuando aleluya, en vez de humillarnos al Señor y decir, Señor, sí es cierto, te fallé, perdóname, porque es como decía el Salmo 51, este pecado no viene de mí, viene de más atrás. Pero tú lávame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. ¿Cómo termina Saúl? Acompáñeme ahí a 1 Samuel 31. Ya casi termino, hermano, se lo prometo. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Aleluya. 1 Samuel 31. A su nombre. ¿Cómo termina alguien que desecha la palabra del Señor? Así como tú desechaste la palabra del Señor, así Él te desecha. La palabra del Señor dice ahí en el capítulo 31: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. El versículo 3 dice: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Cómo terminó Saúl? Él mismo se mató. Porque cuando nos alejamos de Dios, mi hermano, solamente tomamos malas decisiones. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y sabe qué, mi hermano? Este destino para Saúl no solamente lo arrastró a él, sino dice su palabra que ahí murieron también sus hijos. En aquel aleluya, campo de batalla murió su familia, mi hermano, aleluya. Porque la decisión que nosotros tomamos a veces también arrastra a nuestra familia. Es importante, mi hermano, la decisión que tú tomes de obedecer a Dios o de no hacerlo, porque estamos arrastrando a nuestra familia, mi hermano. Pero déjame decirte que este no es el plan de Dios para cada uno de nosotros.
La palabra de Dios en su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Su palabra dice que Él desea que seamos prosperados en todo. Entonces, y tal vez alguno de nosotros diremos: es que yo sí le he fallado a Dios, es que yo soy bien terco, es que mi pastor me dice haz caso, obedece. Mi pastor me da la palabra todos los domingos en la escuela dominical, en el culto, y yo no quiero obedecer. Entonces, ¿me espera la muerte? ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Yo creo que todos lo conocemos, amén. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, aleluya. Gloria a Dios. 7. Aleluya. A su nombre. Aleluya. ¿Qué puedo hacer si yo le he fallado a Dios? ¿Qué puedo hacer si yo soy un desobediente? Para mí, la cura está ahí en Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo leemos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice? Y viera en la tele, y checar en el WhatsApp, y checar en el Facebook. Dice, y orar en cuidado, mi hermano, no ores tanto. Y buscar en mi rostro. Ya no te levantes a las 3 de la mañana a orar. Se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El 16 dice, porque ahora he elegido y santificado tu casa y la mía, para que esté en ella, aleluya, Dios, mi nombre para siempre, y mis ojos, mi corazón estarán allí en tu casa y en la mía para siempre. Si se humillare mi pueblo, si nos ponemos a orar, si buscamos su rostro, si nos alejamos del camino, esa es la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No busquemos lo que le pasó a Saúl. David falló. Saúl desobedeció la palabra de Dios. Saúl se trajo unos becerros, un ganado. David adulteró. Si yo le pregunto a usted, ¿quién se le hace que falló más? Usted a lo mejor me va a decir que David. Pero David se humilló. David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Quieres saber cómo terminó David? ¿Quieres saber? Acompáñeme a Primera de Crónicas 29:20. Primera de Crónicas 29:20. Oiga, mi hermano, David ya era un viejecito. Tal vez ya estaba en los huesitos. La Biblia dice que ya le ponían doble cobija en la noche y otras cositas. Amén. Pero David convoca al pueblo. Saúl puso excusas, no se humilló ante el Señor, pero David convoca al pueblo. Y dice la palabra del Señor ahí en Crónicas 29:20. Amén. Bendijo. Después dijo David, tocad. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios,
Entonces toda la congregación bendijo a Jehová. ¿Cuántos pueden bendecir a Jehová? ¿Cuántos pueden bendecir a Jehová? Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. David, mi hermano, incitó al pueblo a adorar al Señor, a inclinar, a doblar las rodillas, amén, delante del nombre de Jehová. Dice, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos del día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Amén, aleluya. Aquel pueblo primero se humilló, adoró al Señor. Mi hermano, yo invito al pueblo que nos humillemos ante la presencia del Señor, a que le digamos a Dios: Dios, no hay Dios más grande como tú, no hay nadie como tú, te alabamos. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que ofrecieron un sacrificio, amén, delante de Él. Dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, amén, porque donde está el Señor, ahí hay gozo, amén. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón su hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y obedeció todo Israel. Amén. Cuando Saúl desobedece y va a la batalla, muere, pero no solito, murieron sus hijos con él. Pero cuando David incita al pueblo a adorar al Señor, no solamente es ratificado en el trono, sino que su hijo Salomón es puesto en el trono. Y dice que fue próspero, y dice que el pueblo obedeció. Si nosotros honramos al Señor, va a venir autoridad sobre nosotros. El Señor dice en Apocalipsis 2, aleluya, me parece que 18 hasta el terminar, le da el mensaje a Tiatira y le dice que sea fiel y que vendrá autoridad sobre ella, mi hermano. Y esa autoridad, mi hermano, puede venir sobre nosotros si somos fieles, si obedecemos la palabra del Señor, amén. ¿Sabes cómo muere David? Saúl, mi hermano, aunque fue elegido por el Señor, tuvo una muerte tremenda. Se tuvo que matar él solo porque no quería ser torturado por los filisteos. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años en el reino de Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Amén. En Hebrón, mi hermano, a David le quitaron la corona, le quitaron el reino, su hijo lo desterró, amén. Le quitaron las riquezas, le quitaron a sus fieles, le quitaron todo. ¿Cómo se recuperó David de todo eso? ¿Cómo se recuperó, mi hermano? El rey David compone un salmo, me parece que es el Salmo 3, que dice: tu gloria y el que levanta mi cabeza. A David le quitaron su corona, le quitaron sus riquezas, pero David dijo: mi gloria, mi corona no es la riqueza. Mi hermano, que tu gloria no sea tu trabajo, que tu gloria no sea tu casa, que tu gloria no sea tu cartera, que tu gloria no sea tu inteligencia, que tu gloria sea Jehová, mi hermano. Que quien levante tu cabeza sea Jehová, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dáselo fuerte si es para Él. Dice el 28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. ¿No le quitó a Absalón el reino en Hebrón a David? ¿No le quitaron su reinado? ¿Cómo fue que ahora tiene riquezas? ¿Cómo fue que muere en riquezas?
quien le dio sus riquezas fue el Señor. Mi hermano, honra al Señor. Encárgate de sus asuntos y Él se encargará de los tuyos. Honra al Señor, que tu gloria sea en el Señor. Yo me recuerdo cuando estaba ahí en cama, mi hermano, y lloraba porque estaba dormido, y a veces veía a mi esposa y mi hermano, yo sentía que me iba a morir. Y yo decía: Señor, no permitas que muera aquí, Señor. Yo quiero pasar mis días con ella. Yo quiero conocer familia. Y en aquel día el Señor me muestra esta palabra. Por eso se la comparto el día de hoy. Yo sé que Dios está en este lugar, hermano. Y murió en buena vejez, lleno de días. ¿Sabes cómo muere alguien que honra al Señor en todo? En buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Oiga, mi hermano, qué bendición que detrás de nosotros venga alguien. Yo todavía no soy papá, pero con mucho respeto quiero que levanten la mano los que son papás o mamás. Adora al Señor. Adora al Señor, no solamente los domingos. Adora al Señor todos los días. Hónrale con tu testimonio, y el Señor te honrará con tus hijos. Mi hermano, no hay mejor muerte que morir bien con el Señor. No hay mejor final que morir en paz con el Señor, y que tus hijos continúen en su camino. ¿Cuántos tienen un Salomón? A lo mejor tú tienes 4. Amén. Sabemos ahora cuáles son los dos finales. ¿Cuál fue el final de David y cuál fue el final de Saúl? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Ahora te pregunto, ¿quién es tu centro de adoración? No me respondas. ¿Tu centro de oración es tu trabajo? ¿Tu centro de oración es tu moto, tu camioneta, tu negocio, tus quehaceres, tu familia? ¿Quién es el centro de tu oración? En el lugar donde se adoraba al Señor, Saúl levantó un monumento a sí mismo. Tal vez nos adoramos a nosotros mismos. ¿Quién es el centro de tu oración? Ponte de pie en esta hora. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, ¿cuántos en esta hora nos humillamos delante del Señor? ¿Cuántos en esta hora nos humillamos delante del Señor? Reconocemos que hemos fallado. Podemos decir como el rey David ahí en el Salmo 51, este pecado no viene solamente de mí, viene desde más atrás, pero límpiame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto. Aleluya. Entonces enseñaré tu palabra, enseñaré tus caminos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David, aunque era humano, aunque pecó, tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Pidámosle en esta hora un corazón al Señor conforme a sus caminos.
Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar, mi hermano, en esta hora. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor: Señor, estamos ante tus pies. Estamos humillados delante de ti. Sabemos que fallamos, Padre. Sabemos, aleluya, que tal vez hemos fallado, aleluya. Pero estamos, aleluya, con un corazón dispuesto a ti, Señor, para alabarte, para agradarte, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, aleluya, nuestras rebeliones, Padre. No permitas que pongamos excusas para no obedecerte. No permitas, Señor, aleluya, que nos alejemos de tu palabra. Que en el centro donde debes tú de ser adorado, pongamos nuestra propia vida, Señor, aleluya. Señor, ayúdanos, Padre, aleluya, a ser conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, aleluya, a dejar, Señor, los malos caminos, Padre. Permite, Señor, aleluya, que podamos buscar tu rostro. Yo quiero invitarte humildemente, si tú quieres pasar al altar, el altar está abierto, aleluya. Aquí está el pastor Enoch, el pastor Homero, aleluya. Aleluya, aquí está el pastor Cruz también, aleluya. Yo no soy nadie, mi hermano, pero aquí hay hombres del Señor. Y si tú dices: yo he fallado delante del Señor, y tú dices: yo me quiero humillar delante de tu presencia, aquí está el lugar abierto. No te quedes ahí, mi hermano. Ven para el frente, pásale para el frente. Y quiero invitar a los pastores para que oren, aleluya, en esta hora. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Estamos delante, Señor, aleluya, de tu presencia, porque queremos, Señor, aleluya, buscar tu santo rostro, Señor. Señor, sabemos, Padre, que hemos fallado, pero tú estás con nosotros, Padre. Dios está aquí. Dios es más grande que todo problema y que toda enfermedad. Dios está aquí. Dios está aquí. Y dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible. Dios nunca llega tarde. Él está aquí en esta tarde. La paz de Dios ha llegado y sigue derramando de